Bueno, hermano, la lectura bíblica hoy la encontramos en Mateo 9:13 y dice así: y después de aprender lo que significa misericordia. Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora los invito a que nos pongamos de rodillas para poder orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias por la vida y la salud, Señor, que podemos estar aquí en esta hora adorando su santa palabra, Señor. Te queremos pedir que nos cuide en esta hora, Señor, de sabiduría, que nos dé entendimiento para poder entender sus cosas, Señor, su palabra, Señor, las cosas que de repente tenemos que recordar, porque a veces se nos puede olvidar, Señor, y a veces no, a veces se nos olvidan para poder seguir adelante, Señor. Le queremos pedir en esta hora que usted guíe a la persona que tiene el tema en esta mañana, Señor, que usted lo guíe, que pueda ser sus palabras, Señor, y no las mías. Que tenga como sea, que adoremos este mensaje y lo guardemos en nuestros corazones, Señor. Nosotros se lo queremos dar gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ya? No hay ningún programa más ni nada. Predicamos directamente. Bueno. Bueno, muy buenos días, un feliz sábado. Que el Señor les bendiga ricamente a todos. El texto bíblico para hoy lo vamos a buscar ahí en Mateo, como recién decía Marcos, ¿no? Martín, perdón, todo el rato lo bautizo. Vamos a buscar ahí en Mateo 9:13. Si bien se ha leído, lo vamos a volver a leer. ¿Alguien quiere leerlo? Sí, adelante. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bien, muchas gracias, hermano. Recordemos que la misericordia se define como compasión. ¿Qué es la compasión? Ponerse en el lugar del otro. La gente confunde la compasión con la lástima. Y son dos cosas absolutamente alejadas unas de otra. Y gracias al hermano Marcos por haber traído una vez más el pizarrón, que ahí vamos a escribir algunas cositas. La misericordia se define como compasión y abarca sentimientos y actitudes de comprensión, bondad, perdón y amor. Se los leo de vuelta. Se define como actitudes de comprensión, bondad, perdón y amor. ¿Qué es la comprensión? ¿Qué es la comprensión? La comprensión es cuando primero escucho, luego trato de ubicarme en el lugar de la persona, trato de entender y trato de ayudar. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios primero nos escucha, Él sabe nuestras necesidades, pero a Dios le gusta que nosotros expresemos nuestra necesidad, nuestro agradecimiento y nuestro pedido de su compañía. Y eso es para nosotros muy importante. Dice la hermana Elena, el 15 de febrero de 1898, Cristo renunciaba a lo agradable para atender la necesidad. Cristo podría haber ido a los agradables hogares de los mundos no caídos, a la atmósfera pura, donde nunca se habían introducido la deslealtad y la rebelión. Y allí habría recibido con aclamaciones, allí habría sido recibido con aclamaciones de alabanza y amor. Pero era un mundo caído el que necesitaba al Redentor. Por eso él dice, no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores, al arrepentimiento. Hasta que el ser humano no entienda esa condición que tiene la naturaleza caída, nacemos con esa naturaleza, somos hijos no del Adán que salió de las manos del Creador, sino del Adán caído. Y aparte, nosotros necesitamos arrepentirnos porque esa naturaleza caída produce frutos, frutos que se llaman pecados. Por eso necesitamos a Cristo y necesitamos su misericordia. La misericordia que nosotros necesitamos de Dios, debemos reflejarla hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Porque Dios tiene misericordia con nosotros. Hay un logo que se utiliza mucho en los entrenamientos y que se puede usar hoy también acá, entrenamiento de las personas que actúan en ventas por sobre todo, y habla, vamos acá a poner la misericordia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que expandirla para todos lados, porque Dios lo expande. Dios expande su misericordia aún hoy todavía. Por ejemplo, ¿amaneció? ¿Pudieron venir caminando hasta acá? Hay personas que no pueden venir caminando hasta acá. ¿Están viendo? ¿Están escuchando? Dios es misericordioso. Y veo muchos matrimonios con bebés. Dios es misericordioso. Cosas que nosotros tomamos naturalmente y no pensamos en el amor y en la misericordia de Dios. Dice Santiago 3:17, si alguien lo quiere buscar, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Después, Santiago 3:17, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Donde hay misericordia, no hay contienda. No puede haber contienda. Porque entonces no hay misericordia. Dice, condescendiente, dice el texto de Santiago, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, ¿y qué más? Sin hipocresía. Si alguien tiene una versión diferente, lo podemos leer. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Acá con el relato que hemos dicho recién de que Cristo podría haber ido a los mundos no caídos, donde sería recibido con aclamaciones, sin embargo Cristo se preocupó por el mundo que había caído y vino a buscarnos. Con este relato, dice, nos damos cuenta cómo es que Jesús no mira nuestra condición. No le importan nuestras enfermedades, ni limitaciones, sino que ve a la persona. Nos mira a nosotros con amor y misericordia, porque Él mismo lo ha dicho, no he venido por los sanos, sino por los pecadores y enfermos. Si nosotros no entendemos el concepto de que somos pecadores y somos enfermos y tenemos una naturaleza caída, nunca nos podremos dirigir correctamente a Dios. Porque el ser humano, cuando empieza a hacer obras durante su vida, y es tal vez prolijo, y es tal vez eficiente, y es honesto, y tal vez no tiene un mal pensamiento, o hace aparentemente todo bien, se presenta ante Dios como queriendo ser un par. La persona no se da cuenta de eso. Muchas veces no nos damos cuenta. Aparentemente tenemos éxito en diferentes áreas de nuestra vida y de esa forma nos presentamos ante Dios y le decimos, como se presentó el joven rico, como se presentó Nicodemo al principio. Señor, pero si yo soy esto. No, vos sos esto por la obra de mis manos, porque te preparé los caminos y porque tuve misericordia de ti. Ese es el punto.
Vamos a entrar un poquito más en la misericordia de Dios. El significado también que he encontrado en los diccionarios es el siguiente: virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Piensa en los asientos de los coros de las iglesias para descansar disimuladamente, medio sentado sobre ella cuando se debe estar de pie. Qué interesante, ¿no? ¿Qué significa la misericordia según la Biblia? La misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. ¿En virtud de qué? De la expiación de Cristo. O sea, Dios, el Padre, acá está el Padre. Mira al ser humano, al humano, no en forma directa, sino lo mira con compasión, con misericordia, porque en el medio está Jesús. ¿Cuál es nuestra respuesta a eso? Nosotros debemos hacer lo mismo. No podemos decir, mira lo que le pasó y algo habrá hecho. ¿Se acuerdan esa frase? Se ha mencionado en muchos países eso. Algo habrás hecho. Y a veces no hice nada. Entonces, por eso es muy importante entender esto. El otro día estaba en la iglesia y una persona estaba sentada. Y en la iglesia nosotros debemos tener una reverencia hacia Dios. Porque Él actúa con bondad, respetándonos. Y a veces hasta nuestra actitud dentro de la iglesia y en la vida no es esa la forma. Estaba cruzado de piernas el hombre, cancherito así. Yo lo miré y le dije, estás en la iglesia de Dios, frente a Dios. Tu actitud debe ser de reverencia. No, él seguía sentado, después pensó, se sentó y después volvió a hacer lo mismo. La naturaleza del ser humano, sin entender la expiación de Cristo, el sacrificio de Cristo y lo que es Cristo en carácter, va para cualquier lado. Por eso es importante pensar y entender la misericordia de Dios y no tomarlo como algo en vano. Dice, nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados. Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y nos ayuda a regresar para morar en su presencia. Qué linda frase, ¿no? Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Comunicación. Comunicación. Y que esto nunca se corte. Porque Dios nos ama. No como en el amor que nosotros tenemos en el mundo, con un amor muchísimo más sublime. Y al mismo tiempo misericordioso. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la gracia y la misericordia de Cristo? Todos necesitamos de la gracia de Dios, pero ninguno de nosotros puede ganarla, ni dársela a otro. La gracia viene solo a través del sacrificio de Cristo. La misericordia, en cambio, es algo que necesitaremos muchas veces en la vida. Y que Dios espera que desarrollemos. Vuelvo a insistir, ¿qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. La gracia es Jesús. ¿Sí? Y todo aquel que cree en Él tiene la gracia. Pero la misericordia es algo que necesitamos del Padre y también necesitamos desarrollarla con el otro ser humano. Aquel esposo que llega gritando a la casa, están sucios los platos. O aquella esposa, no trajiste toda la plata hoy. Diferentes cosas.
Debemos tratarnos con misericordia. Aquel vecino que su palo del árbol pasó para mirar. Hermano, anda y habla con tu vecino. Pero tengamos misericordia entre nosotros, porque nosotros muchas veces ofendemos a Dios con nuestros pensamientos y nuestras acciones, nuestros actos. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a actuar con mucha más paciencia y mucha más misericordia. Efesios, capítulo 2. A ver, si nosotros adoptamos la misericordia, ¿qué va a pasar? Efesios, capítulo 2, el versículo 10. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Efesios 2, versículo 10. Adelante. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claro, este es el concepto que toda criatura tiene que aprender. La misericordia de Dios ha hecho que Jesús prepare las buenas obras por las cuales nosotros tenemos que andar. Y Él las preparó de antemano. Por supuesto que Dios nos da capacidad, nos da raciocinio, nos da la posibilidad de pensar, nos da la posibilidad, como está escrito en Job, de poder dialogar con Él y hasta de pronto hacer como un diálogo. Señor, ¿por qué esto? O Señor, ¿por qué tal otra cosa? Y de pronto refugiarnos en la Escritura y mirar y entender lo que Dios quiere decirnos. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, debemos tener claro que Dios preparó todo de antemano para nuestra felicidad. Porque Dios es un ser que nos ama y que tiene misericordia de nosotros. Dios no quiere que que tengamos tropiezos en la vida. Pero nosotros estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, la misericordia de Dios, entender la misericordia de Dios. Dice acá el apunte, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo misericordia quiero y no, ¿qué? Sacrificios? El que el Señor nos haya librado de nuestros pecados se debe al gran amor y misericordia de Dios. Al decir misericordia quiero y no sacrificio, el Señor nos dice que a Dios le complacen los que tienen una fe fuerte en el Evangelio del agua y el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que yo acepto a Cristo cuando me bauticé y acepto que el Espíritu Santo me hable. Esa es la fe fuerte. Nosotros no somos fuertes. Nosotros hoy podemos dar 20 sermones, convertir 3 ciudades y mañana caer así. Eso es posible. Pero si nos aferramos a Jesús, no va a ser lo mismo. Si entendemos su misericordia, vamos a decir, gracias Señor. Vamos a andar contentos, felices. Vamos a compartir con la gente. Dios es misericordioso. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros. Ese es el punto. Dice, el Señor nos dice que a Dios le complacen los que tienen una fe fuerte en el Evangelio del agua y del Espíritu, pero no admite a quienes persiguen el legalismo. La persona legalista es toda aquella persona que se mira a sí mismo. Por eso la primera decisión de esta mañana, ¿cuál es? Vamos a tener 2 caminos. ¿Amo al Señor? ¿Amo su venida? ¿Amo lo que Cristo hizo por nosotros? ¿O amo mis ideas, mis propios juicios y prejuicios? Las personas tienen juicios y prejuicios. No, te voy a ver a vos. No, con vos no quiero conversar. Me caes mal. Entonces, ¿qué dice el libro de Isaías 64, versículo 8? Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64, 8. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos polvo, que somos modelados en Jesús toda la vida.
Esto lo hemos visto en una escuela sabática hace 3 años atrás. Lo recordarán, obviamente. Dice Lamentaciones, en el capítulo 3, el versículo 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. O sea, si Dios quiere bendecirte, vos tal vez lo vas a atacar a Dios, te vas a rebelar contra Dios, le vas a hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice, pero a la mañana Dios te va a ir a buscar de vuelta y te va a decir, hijo, hija, yo tengo misericordia de ti, te vengo a buscar. Y ese es el punto que nosotros tenemos que entender. Ese es el gran amor de Dios. Fíjense algo interesante acá. La hermana Elena, en su libro Meditación, Ser semejantes a Jesús, en la página 329 dice, el Señor honra a sus agentes humanos, tomándolos como sus asociados. El corazón de Cristo está lleno de misericordia perdonadora y de verdad. Se aflige con las aflicciones de su pueblo. O sea, cuando nosotros caemos, Jesús se aflige. Eso se llama misericordia. Debemos ser compasivos y encontrar gozo en manifestar un interés bondadoso por vendar las heridas de los que han sido perseguidos y dejado medio muertos por la mano despiadada del destructor. Ya hemos visto en la escuela sabática que el enemigo de Dios no solamente persigue a los que guardan los mandamientos de Jesús y tienen el espíritu de la profecía, sino que aparte, a los que ya están caídos, los persigue hasta matarlos. Hace un doble trabajo. Dice, debemos estar listos, la hermana Elena, para curar las heridas que ha causado el pecado. Ser semejantes a Jesús. Página 329, parte 2. Los que hacen esto son ministros de Dios. Ministros de Cristo. Y el mundo tiene ante sí un testimonio viviente del amor de Dios en sus representantes. Los que practican las obras de Cristo revelan a Dios ante el mundo y por medio de sus mensajeros, que Él es conocido como el Dios de misericordia, bondad y perdón. Por eso decía recién y preguntaba el hermano Sergio, hay que ir a visitar a las personas. Sí, vamos a renunciar a una pequeña siesta, pero ¿cómo vamos a dormir esta noche? ¿Se entiende? Y esa obra de misericordia la tenemos que hacer. Dice el texto bíblico acá en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, Dios entregó a su Hijo por misericordia a nosotros. Y resulta que nosotros todavía lo tenemos ahí a la distancia. Es lo que yo decía hoy en la escuela sabática. Vos vas a algunas casas y encontrás la Biblia en el baño. O la encontrás herrumbrada acá, llena de polvo. No le dan la entrada que corresponde a Dios en nuestro hogar. Mucho menos la dará en nuestro ser. Y ese es el punto. Y no estoy retando a nadie. Porque a todos nos ha pasado. Entonces cuando nosotros no tengo tiempo durante el día, y cuando llega la tarde, me enganché con esta novela, o me enganché con este partido, o me enganché con esta carrera, o me enganché con cualquier cosa. No está mal de pronto tener momentos de ocio, pero Cristo tiene que tener un lugar preponderante, porque Él es misericordioso con nosotros. Él nos quiere enseñar que nosotros debemos ser sus representantes y actuar con misericordia hacia los demás. Porque si no, no vamos a poder reflejar el amor de Cristo. Esto está también en el Ser semejantes a Jesús, página 329, parte 3. Dios es Cristo. ¿Quién puede discutir esto?
Nadie. Y Cristo es nuestro. Y sus abundantes bendiciones de amor y misericordia son inextinguibles. ¿Qué le dijo a Job? ¿Qué le dijo a Isaías? ¿Qué le dijo a muchos profetas? Ven, discute conmigo. Estemos a cuenta. Dime. O sea, Dios es un ser con el cual se puede hablar, con el respeto de saber de que Dios es Dios. Pero se puede hablar con Dios. Se puede disentir con Dios amablemente. Señor, enséñame por tu misericordia. Enséñame en la Escritura en qué estoy errado. Y ustedes van a amanecer a la mañana, se van a despertar 4:30, 5 de la mañana, con el pensamiento a dónde se tienen que dirigir, a las Sagradas Escrituras, o aún más, Dios le va a implantar en su mente lo que quiere decirles. Y esto lo hablo por experiencia de otro y por experiencia personal. Cristo desea que cada uno se beneficie de las ricas provisiones que ha hecho para quienes lo aman. Nos invita a todos nosotros a participar con Él en su gloria. La dicha del cielo ha sido provista para todos los que aman a Dios, por encima de todas las cosas y a sus semejantes como a sí mismos. Dios tiene un plan, llevarnos a la vida eterna. Dios tiene un plan, que nosotros crezcamos acá con fe, crezcamos con simpleza, crezcamos con humildad, crezcamos con misericordia hacia los demás, crezcamos sirviendo a los demás, sacando un poquito de nuestro tiempo y dándoselo a los demás, entregando el amor de Cristo hacia los demás. Ese es el plan de Dios. Segunda decisión entonces que tenemos que hacer en esta mañana. Jesús ha dado a cada hombre y a cada mujer su obra. Esto está en el libro, en los lugares celestiales, página 321. Jesús ha dado a cada hombre y a cada mujer su obra, tomándolos del estrecho círculo que le había trazado su egoísmo, anulando líneas divisorias y todas las otras distinciones artificiales de la sociedad. No pone límite para el celo misionero, sino que ordena a sus seguidores extender sus labores hasta lo último de la tierra. Si vos querés tener celo misionero, Dios te va a dar las fuerzas, te va a dar el dinero, te va a dar el instrumento, no te vas a cansar, te va a dar el alimento justo, te va a poner en tu cabeza que vos puedas estudiar bien y en el momento que tengas que predicar, ¡chuc!, lo vas a decir. Dios se agrada cuando tenemos celo por su obra. Porque quiere que todo el mundo conozca su misericordia. El campo de labor presenta una vasta comunidad de seres humanos que están en las tinieblas del error, que están llenos de anhelos, que oran a aquel quien no conocen. Necesitan escuchar la voz de los que son obreros juntamente con Dios, diciéndoles como Pablo le dijo a los atenienses: al que a vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hechos 17:23. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente: hoy ha venido Dios, la palabra de Dios, a tu casa? Pero no porque nosotros somos Dios, nosotros somos pecadores. Pero traemos como buenos mensajeros, buenos carteros, la palabra de Dios. Por lo tanto, sean misericordiosos cada uno. Acá. El uno con el otro. Proyectando el gran plan que tiene Dios con ustedes. Pero son ustedes los que toman las decisiones. Los miembros de la Iglesia de Cristo deben ser obreros fieles en el gran campo de cosecha. Deben estar trabajando diligentemente y orando fervientemente, progresando, difundiendo luz en medio de las tinieblas morales del mundo. Porque ¿no están los ángeles del cielo impartiéndoles inspiración divina? Nunca deben pensar y mucho menos hablar de fracaso en su obra. Esto lo dice Review and Herald el 30 de octubre de 1894 la hermana White. Nunca cuando nosotros hacemos planes con Dios podemos hablar de fracasos. Nunca. Sí podemos decir, por este camino no era tal vez el mejor, pero Dios siempre nos va a hacer llegar a la meta que nosotros necesitamos. Y aún va a ser mejor.
Porque lo que Dios hace es perfecto, es excelso, está lleno de bendiciones, lleno de misericordia. Deben estar llenos de esperanza, sabiendo que no cuentan con habilidades humanas o con recursos finitos, sino que cuentan con la ayuda divina prometida, el ministerio de los seres celestiales que se han comprometido a abrir el camino delante de ellos. Los ángeles de Dios abrirán el camino delante de nosotros, preparando los corazones para el mensaje del Evangelio, y el poder prometido acompañará al obrero, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58, versículo 8. Una vez yo tenía un ladrón acá, y estaba el otro esperando ahí, y me dice, ¿vos sabés que yo quién soy? Sí. Y yo también sé quién está detrás mío. El tipo me miró y se fue. No sé qué vio. Así es. Y más de una vez, hablando con cierta gente, yo sé quién me protege, yo sé quién va al lado mío. Yo sé en nombre de quién voy. ¿Cómo? ¿Y en quién he confiado? Y en quién he confiado. Gracias. Ese es el punto. Vamos terminando. Cristo no estaba bajo obligación para realizar este gran sacrificio. Se prestó voluntariamente para sufrir el castigo del transgresor de su ley. Su amor era su única obligación. ¿Escuchan esto? Esto lo escribe la hermana Elena en el libro Lugares Celestiales. Cristo no tenía obligación para realizar este gran sacrificio. Y ahora tras cartón dice lo siguiente: su amor era su única obligación, y sin una queja soportó cada tormento y recibió con regocijo cada ultraje, los cuales eran parte del plan de salvación. La de Cristo fue una vida de sacrificio abnegado, y su vida es nuestro libro de texto. Tenemos que continuar la obra que Él comenzó. Cristo, por el gran amor que tenía hacia la humanidad, fue por misericordia a buscarnos, vino a buscarnos. Y nosotros a veces nos quejamos, pero nos tenemos que cruzar ahí enfrente para predicarle a alguien. O porque hay un poco de lluvia, o porque hay un poco de frío. Con lluvia, con frío, con nieve, con tormenta, el Señor irá contigo. Al contemplar su vida de trabajo y sacrificio, ¿vacilarán los que profesan su nombre en negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo? Él se humilló a sí mismo hasta lo más profundo para que pudiéramos ser levantados a las alturas de la pureza, la santidad y la integridad. Cuando nos presentamos como cristianos, la gente nos da el crédito de decir, estas personas son íntegras porque leen la Biblia. Y estas personas tienen misericordia porque leen la Biblia y conocen el amor de Cristo. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, ¿está presente en nuestras vidas? Se hizo pobre con el fin de poder llenar con la plenitud de sus riquezas nuestra mísera alma. Sufrió la cruz de vergüenza para que pudiera darnos paz, descanso y gozo, y hacernos partícipes de la gloria de su trono. Finalmente, ¿no deberíamos apreciar el privilegio de trabajar para Él y estar ávidos de practicar la abnegación y el renunciamiento por Dios? ¿No deberíamos devolverle a Dios todo lo que Él ha redimido, los afectos que ha purificado y el cuerpo que ha comprado para ser guardados en santificación y verdad y santidad? Esto está en el libro La maravillosa gracia, página 174. Pensamiento final. El siervo no es superior a su señor. El príncipe del cielo fue llamado Belcebú, y de la misma manera sus discípulos serán calumniados. Pero cualquiera que sea el peligro, los que siguen a Cristo deben confesar sus principios. Los que siguen a Cristo deben confesar sus principios. Puede ser en forma audible, puede ser a través de una obra de misericordia, puede ser dando un abrazo, puede ser llevando una vianda, o puede ser simplemente ir a orar con la persona. Deben despreciar el ocultamiento. En Argentina lo llamamos no se la juegan.
No pueden dejar de darse a conocer hasta que estén seguros de que pueden confesar la verdad sin riesgo. Son puestos como centinelas para advertir a hombres y a mujeres de su peligro. La verdad recibida de Cristo debe ser impartida a todos, libre y abiertamente. Libro El deseado de todas las gentes, página 321 y 322. La pregunta, ¿por qué debemos ser sus testigos? Vamos a mirar 3 versículos y con eso cerramos. ¿Por qué debemos ser sus testigos? Quiero invitarlos a que vayamos a 2 Corintios capítulo 4, el versículo 1. Segunda de Corintios, y vamos a buscar Tito también. ¿Quién lo tiene? Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Exacto. Gracias, mi hermano. Si nosotros se nos dio un ministerio, y ese ministerio, entre otras cosas, está el de la misericordia, es para que nosotros actuemos y andemos en ese camino, y no desfallezcamos, no seamos cobardes, sino que andemos en ese camino. Porque Dios nos llama para eso. Y Él nos llamó y actuó con misericordia con nosotros. Segundo texto, Tito, capítulo 3. El versículo 5. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias, mi hermano. No por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Quién tiene mérito para ir al cielo? ¿Quién puede decir que se entregó 100%? Nadie. No existe eso. Es a través de Cristo que vamos al cielo. Y a través de su misericordia. Y finalmente el último texto, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, el versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Exacto. Acerquémonos confiadamente. ¿Pero para qué? Para recibir misericordia y para recibir ayuda cuando necesitamos el socorro. Aun cuando aparentemente nuestra vida esté todo tranquilo. Siempre necesitamos la ayuda de Dios. Siempre necesitamos alimentar nuestra fe. Siempre nuestra fe tiene que ir creciendo. Nunca nos debemos estancar. Siempre creciendo, siempre creciendo, siempre creciendo. Y siempre mirando y buscando cómo Dios nos ha bendecido todos los días. Mis hermanos, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que podamos reflejar el amor de Cristo. Un feliz sábado. Le damos gracias al hermano por este lindo mensaje. Y para ir finalizando, vamos a entonar el himno 412. Lo invito a que nos pongamos de pie. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo y poder. Siempre son cuando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del hombre fiel
El Señor por su palabra cumplirá, y confiado siempre para siempre bien, la semilla gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, y en ella yo por siempre confiaré. Las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por ese amor, Señor, y esa misericordia que usted tiene para con nosotros. También, Señor, permita que cada uno de nosotros, como dice el texto, nos acerquemos confiadamente, Señor, al trono de su gracia. Padre, primero buscando el perdón de nuestras faltas. Amén. Luego, Señor, entregando todo nuestro ser en sus brazos, Señor. Padre bendito, gracias por el mensaje de esta mañana. Permita que lo hagamos una realidad en nuestra vida, Señor. Padre, bendiga a la congregación en esta hora. Los que han venido, Señor, tal vez con algún pesar, que puedan volver a su hogar, Señor, llenos de su Santo Espíritu, Padre. También, Señor, recordamos a los enfermos en esta hora. Que usted los atienda, Señor, con su amor y misericordia. Gracias, Señor, por todo. Lo pedimos, Señor, no habiendo méritos en nosotros, sino que sabemos, Señor, dónde están los méritos. Allí en la cruz del Calvario, cuando su Hijo se dio a sí mismo por nosotros. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Sergio. Muy atento, ¿eh? Y la comunión del Espíritu nos llene hoy. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu eternal perduren por siempre en nuestro corazón.